Seguimos allí con las jornadas de Malabrigo, las jornadas ganaderas. En este caso vamos a hablar con Néstor Ruiz de los Llanos, un tema muy importante como es la sanidad en rodeo de crío. Rodeo de cría entonces con Néstor Ruiz de los Llanos. Bien, primero, y tal como mencionaba en la charla, es muy bueno lograr un alto índice de preñez, pero ese índice de preñez tiene distintos sucesos en cada uno de los periodos de la gestación, que nos produce mermas no solamente en el índice de preñez, sino en el índice de aparición y el índice de destete. Para ello hay muchísimas herramientas, entre ellos herramientas sanitarias, la utilización de biológicos, de vacunas, ¿no es cierto?, la utilización de análisis y el manejo de cada una de las categorías que están inmiscuidas dentro del sistema productivo y reproductivo. Bueno, en esto de la sanidad, que es tan importante en el rodeo de cría, ¿cuál sería el que ocupa el primer lugar? Para mí el primer lugar, y es lo que yo mencionaba sobre todo, el manejo y la capacitación del personal. Es donde mayor carencia tenemos. Yo hablando un poco con los productores acá, yo pensaba que aquí era un poco menos difícil que en el NOA mío, y la verdad que es tan difícil como allá, porque lo que falta es personal y sobre todo capacitación en el personal, que es donde tenemos la mayor cantidad de mermas, ¿no es cierto?, en el momento del parto, para atención al parto, y en el momento del destete. Por allí decimos, qué bueno que sería que aquí en esta zona, dicen los productores, no, mi peón día por medio recorre el campo. ¿Es suficiente? En el momento del parto no es suficiente, como mencionaba yo, y poniendo una media de una recorrida de 2 veces por día para vacas y 4 veces al día para vaquillonas, ya estamos hablando que es una distancia bastante mayor, de 1 cada 2 días. Es lo ideal. Muchas veces, debido a lo que mencionábamos antes, la falta de personal, es casi imposible tener 1 o 2 personas que se dediquen exclusivamente a recorrer por una cuestión netamente económica, ¿no es cierto?, del sistema productivo. Pero no es suficiente 1 vez cada 2 días, al contrario. Al momento del parto deberíamos tener una persona que esté, por lo menos una persona, y hablando de distancias chicas, una persona que recorre y se encargue de todo eso, de la observación y de los partos. Bueno, viene el destete. Sí. ¿Qué es importante? ¿El ternero de cabeza de parición o más vale tener un ternero que sea dentro del normal del rodeo? Bueno, qué lindo, qué buena pregunta, y hago hincapié un poquito lo que mencionaba. Sabemos que la cabeza de parición es lo mejor. Un buen diagnóstico en el rodeo es saber tener la cabeza de parición lo más grande posible. ¿Por qué? Porque la vaca se preñó antes. Eso nos evidencia que hay menos problemas, que tuvo ciclicidad antes, que tuvo apto todo el sistema reproductivo para preñarse antes. El ternero nació antes y tiene 90 días hasta que nace los últimos, sumado a los 60, 70, dependiendo del proceso o la herramienta del tipo de destete que apliquen. Tenemos que saber que el cabeza de parición es mucho más grande en peso, en adaptación, que el cuerpo y cola. Lo ideal sería tener un 60, 70 y 80% entre cuerpo y cabeza. De todas maneras, eso también nos sirve porque estamos buscando un ternero por vaca por año, así que nos sirve por el tema de la madre, ¿no? ¿En qué condiciones queda? Sí, tal cual usted afirma. Sabemos que la gestación de la hembra de 9 meses, el objetivo siempre fue un ternero por vaca por año, considerando un puerperio. Puerperio es el periodo de adaptación desde que pare esa madre, ese útero vuelve todo a su lugar, calculando un puerperio de 45, siendo generoso muchas veces 60, si fue un parto complicado. Sabemos que 9 meses de parición, tenemos 3 meses para que se recupere, de los cuales 45 son puerperios, nos quedan 45 días para preñarla de nuevo, si todo sale bien. Y sabiendo que la vaca cicla cada 21 días, tenemos una, o con mucha suerte 2 oportunidades para poder preñarla de nuevo, que se preñe y que de cabeza. Y aquí un poquito me remonto a la zona nuestra, porque es donde yo más me manejo, sabiendo que muchas veces llegan al parto en una condición no muy buena, lograr que esa vaca, que al momento de entrar al servicio y fin del puerperio, ya esté ciclando, ya esté lista para poder preñarse, ovule, y logremos eso, ¿no es cierto? Por último, y esto ya lo comprometo, porque venían preguntas fáciles para usted que tiene mucho conocimiento. Yo tengo que aumentar el índice de preñez. Sí. ¿Qué es más importante, el manejo o la genética?
No, sin duda el manejo. La genética es muy importante porque si hablamos el progreso genético que genera la aplicación de la misma, es importantísimo, lo sabemos. Pero el manejo es indispensable y aquí me remonto un poquito antes del servicio, hablando de un preservicio, una buena aptitud de toro, andrológico de toro, las hembras que estén no solamente ciclando, porque muchas veces hablábamos que tenemos hembras vaquillas de 15 meses, 16 meses, cíclicas, pero cuando tactamos, vemos cuernos, vemos úteros, son chicos, esa vaca, por más que ovule, por más que se fecunde, no va a lograr implantar ese ternero o abortará, ¿no es cierto? Por lo tanto, para mí todo ese sistema y todas estas cosas que tenemos son mucho más importantes el manejo que la genética. La genética es extremadamente importante y es un escalón para ir avanzando, pero el manejo también es indispensable.